Continuamos aquí en Empresas 360 y uno de los temas que siempre nos ocupa en el programa es saber la actividad económica, saber tasas de interés, inflación, tipos de cambio, que son elementos importantísimos para que podamos ver cómo se desenvuelve los próximos meses la economía. Y para eso hoy lo tenemos al economista Fausto Spotorno, quien nos va a ilustrar sobre el tema. Hola Fausto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por el tiempo, gracias por estar con nosotros y realmente nos interesa muchísimo tu opinión, en especial de algunos temas centrales, por ejemplo, como ser cómo ves el tema de inflación, que siempre nos ocupa muchísimo, la actual, cómo ves para 2026, y bueno, cuáles son los riesgos, las situaciones que prevés para los próximos meses. En materia de inflación, lo que vemos es cierta persistencia alrededor del 2% de inflación, ¿no? Y creo que eso se va a mantener unos meses más. Lo cierto es que tenemos una inflación que en noviembre nos dio 2,1, en diciembre difícilmente baje de 2, porque además diciembre es un mes con alta inflación en general. Claro, Tengamos en cuenta que vienen las fiestas, los regalos, etcétera. Las vacaciones. Enero tampoco es un mes que suele bajar mucho la inflación por la misma razón, porque el consumo es un mes de fuerte demanda de servicios turísticos, etcétera, y hay cierta estacionalidad también. Pero además en enero tenemos los aumentos de tarifas, claro, que van a tener algún impacto sobre los precios de los servicios. Entonces, vemos una serie de dificultades para que la inflación baje rápidamente. Después, por ahí en febrero ya vamos a notar alguna desaceleración. También está jugando en contra un poco el precio de la carne, que viene pegando fuerte, porque bueno, sabemos que hay una especie de boom de carne, exacto, en Argentina y en el mundo, que va a durar un par de años. Claro. A corto plazo lloramos o nos perjudica, mejor dicho, por el impacto inflacionario, pero a largo plazo, si hacemos las cosas bien, nos puede beneficiar muchísimo como país. Entonces, te diría yo que tenemos unos meses donde la inflación va a persistir. Bien. Y después de eso creo que va a retomar la baja, pero sinceramente va a ser suave la baja, ¿no? Claro. Bajar un punto cuando estás en 5% de inflación mensual, pasar de 5 a 4 es una cosa, pero bajarla de 2 a 1 es bajar la inflación a la mitad. Seguro. ¿No? Entonces va a ser más duro. Y después yo creo que sí esperamos que para la segunda mitad del semestre, para la segunda mitad del año que viene, segundo semestre, ahí sí creo que lo que vamos a ver es una inflación que se va a empezar a derrumbar, ¿no? Para mí una vez que rompa el piso de 1% mensual, ya los niveles de inflación empiezan a ser demasiado bajos como para hacer cálculos económicos finos en ese sentido, ¿no? Cuando que decir, tengo que aumentar 0,5%, 0,7% de los precios, ya no es así. Lo que empiezas a ver es que aumentan los precios con más distancia, ¿no? Sí, seguro. Además que un 1% aquí en Argentina, a lo que venimos realmente un 1% mensual sería bajísimo. Es que en realidad lo que pasa es que no funciona así. No es que la gente aumenta los precios 1%, las empresas aumentan los precios 1%. Lo que sucede es que una empresa, por ejemplo, pasa, para tener 2% de inflación mensual, supongamos que todo el país es una empresa, lo que hace es, el aceite subió 15, el pan subió 10, todo esto subieron 10, 15, 15%. Y esto no subieron, y estos otros productos no subieron nada. La pintura no subió nada. Los electrodomésticos no subieron nada. A los 4 meses, el mes siguiente tenés que llevar el aceite, la manteca, todo eso que ha subido 15% no sube nada, claro, y sube la pintura 5%. Entonces, empezás a ver, lo que ves en realidad, cómo suben los precios, es que suben, o sea, hacen ajuste del 10, 12% cada tanto. En la medida que la inflación empieza a bajar, ese cada tanto es cada vez más chiquito y los ajustes son más chiquitos. Entonces, cuando llegas abajo del 1%, ya implica que vos estás aumentando los precios 10% por año. Claro. Entonces, claro, vas a ver, cuando te pasa una lista de aumentos con 10%, va a ser una vez por año.
en algunos casos era 8 y de ahí ya se empieza a derrumbar porque ya empiezas a ver inflaciones muy bajas todos los meses, ¿no? Claro, seguro. Eh, Y Fausto, desde el punto de vista de lo que es otro tema que nos tiene siempre ahí muy atentos, es el tipo de cambio, la evolución del dólar. ¿Cómo ves el tipo de cambio actual? ¿Está atrasado? ¿Está alto? ¿Cómo lo ves? ¿Y qué perspectiva le ves para el 2026? Mira, lo pongo así. Al tipo de cambio, lo veo, no veo tanto un problema del nivel de tipo de cambio, porque el tipo de cambio está en el promedio histórico, si querés, por cambio Ujú. real, está dentro del promedio histórico. 1400, 1450 es el promedio histórico. Podría decir que es un poco atrasado, levemente atrasado, pero dada la expectativa de entrada de capitales por inversiones, por acceso al mercado de capitales, todas esas cosas que hoy se están planteando, no me parece un atraso demasiado grande. No es nada que ver con el tipo de cambio que uno veía en la época de Macri, por ejemplo, que es mucho más alto. Pero podría decir que está, con respecto a la teoría, a la paridad teórica de largo plazo, podría decir que está un poco por debajo. Pero otra vez, no me parece que sea extraño que se mantengan estos niveles. Puede subir un poquito más, puede ser un poquito más alto, un poquito más bajo, pero no me parece tanto un problema del tipo de cambio. Sí, por ahí me preocupa un poquito el esquema cambiario, ¿no? Ajá, Tener un tipo de cambio donde estés muy pegado a la banda superior, claro. porque el esquema de bandas dice que vos deberías estar comprando cuando un tipo de cambio toca el piso y vendiendo cuando el tipo de cambio toca el techo. Y la verdad es que estás muy cerca del techo y vos necesitas comprar reservas, acumular reservas. Entonces, bajo este esquema, así como está planteado, hay más posibilidades de que tengas que vender reservas que comprar. Y eso me parece que mete un poco de ruido, no solamente en el mercado cambiario, en el mercado de tipo de bonos, porque en el fondo está diciendo estoy más cerca de vender que de comprar, cuando en realidad necesitarías comprar para Comprar, garantizar dólares para el pago de deuda y para garantizar los dólares para defender la moneda. claro, Entonces hay un ruido ahí que no termina de cerrar del todo. Entonces, seguro. Y para el y además 2020, el ritmo de evaluación es más alto que la inflación. Hay como que no termina de cerrar el esquema cambiario así como está planteado. bien, déjame recordar a la audiencia, estamos hablando con Fausto Spotorno, por aquí por Radio Perfil, y un tema, ¿cómo ves para el 2026 justamente la relación tipo de cambio? Bueno, lo que nosotros creemos que va a pasar es que más o menos se va a mantener estos niveles con respecto a la inflación. Eh, 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 vamos a ver, calculamos un aumento, ponele, si es que una compra muy grande de reservas, puede ser que el tipo de cambio real le gane el tipo de cambio, perdón, le gane un poquito a la inflación. Ujú, eh, pero muy poquito, o sea, muy alineado con la inflación, me imagino yo. claro. O sea, un tipo de cambio que se mueva, que también el año que viene alrededor de 1.700, 1.750 pesos, digamos, ¿no? No me imagino mucho más que eso. Bien, Puede ser que si se sale del cepo, yo esperaría que el 2023 se termine de salir del cepo y en ese esquema, en ese proceso, puede ser que el tipo de cambio real suba un poco más. claro. Eh, pero debe. No estaría hoy preocupado por el nivel de tipo de cambio mucho, ¿no? O sea, Ya te digo, ujú, dada la expectativa de entrada de divisas, uno debería esperar un tipo de cambio más bien tendiendo abajo que un tipo de cambio tendiendo alto. No, pero también sabemos, por otra parte, que tipo de cambios ultra bajos o muy bajos han sido un talón de Aquiles para cualquier programa económico. claro, seguro. Así que lo que quisiera ver, lo que deberíamos ver, es un tipo, diría quisiera y deberíamos, ahora voy a explicar. Lo que quisiera ver es un tipo de cambio algo bajo, pero no demasiado bajo, Bien, porque algo bajo implica que hay confianza en Argentina, demasiado bajo implica que es insostenible. claro. Y la verdad es que las veces que vimos tipos de cambio muy, muy bajos fue cuando el Estado salió a tomar deuda para financiar déficits fiscales. Dado que eso no está pasando, yo no esperaría tampoco que eso vuelva a pasar. Claro. ¿Ves una correlación entre inflación y tipo de cambio que va a estar muy cerca una de la otra y no va a haber Sí. grandes saltos en el futuro? Y desde el punto de vista de lo que es balanza de comercio exterior, tanto sea importaciones y exportaciones, ¿tenés alguna proyección para el próximo año en grandes Mira, números?
estamos esperando un aumento de las exportaciones bastante fuerte, por encima de lo que van a crecer las importaciones, o sea, la balanza comercial va a mejorar, pero no así la cuenta corriente y la balanza de pagos, ¿no? Claro, claro. Aclaro esto, la cuenta corriente y la balanza de pagos incluye todas las exportaciones menos todas las importaciones de bienes, todas las exportaciones de servicios menos todas las importaciones de servicios. O sea, básicamente que está el turismo ahí metido. Y además incluye todos los pagos de utilidades, dividendos e intereses. Entonces, ¿qué creo que va a pasar? Creo que va a pasar que la balanza comercial, la de bienes, va a mejorar, porque sobre todo por las fuertes exportaciones energéticas que estamos esperando. Creo que la balanza de servicios, esa es no sé, puede ser que siga empeorando, pero no mucho. No tanto. Mucho. Bien. No tanto. Y donde sí creo que va a haber un empeoramiento es en la balanza financiera, porque si estamos diciendo que va a salir, estamos pensando en liberar el cepo, y bueno, por ahí pago de utilidades atrasados va a subir, ¿no? Claro, seguro. Entonces, y eso va a ser más fuerte que lo que pueda mejorar la balanza comercial. Que yo creo que va a mejorar poco, no mucho, va a mejorar poco. Sí. Fausto, y desde el punto de vista de actividad económica, ¿qué prevén ustedes? Estuvimos viendo los últimos días algunas empresas que están paralizando la producción, algunos están disminuyendo, vimos varias notas por ahí de algunas empresas de electrodomésticos, algunas textiles, autopartistas. ¿Cómo ves el tema de actividad económica para los próximos meses, para el 2026? Mira, yo lo que me imagino es una actividad económica que va a mejorar. Me imagino que esa mejor, la actividad económica no va a ser homogénea. ¿Por qué? Porque creo que todavía vas a seguir teniendo esta heterogeneidad en la actividad económica. Porque de fondo estamos viendo un cambio en el esquema de hacer economía, ¿no? Claro. Entonces, eso significa que hay sectores que van a estar mejor, hay sectores que van a estar peor. Me imagino que igual, en general, la actividad económica va a crecer, un 3% por lo menos. Pero ya te digo, con cierta heterogeneidad. Me imagino un sector de la construcción, por ejemplo, ya creciendo, suave. Bien. Suave. Un sector industrial muy heterogéneo. Te vas a meter, cuando veas la industria, te vas a meter dentro de un sector muy heterogéneo, porque el agro le va a ir muy bien, a la industria vinculada al agro le va a ir muy bien, a la industria vinculada a la construcción le va a ir mejor. Nada, mejor, punto. Entonces, claro, muy bien, mejor. A la industria vinculada al consumo interno, ahí ya... Más bajo. No sé, no sé si va a empeorar, pero le va a costar, ¿no? Le va a costar, claro. Le va a costar un poco más. Hablabas de la cuenta corriente, que por ahí pueden ingresar capitales del exterior, con lo cual nos va a ayudar a tener más divisa y con eso también el tipo de cambio va a influir en la cotización. ¿Ves que hay condiciones para que lleguen, por ejemplo, las grandes inversiones del RIE, por ejemplo, y algunas otras? ¿O por ahí todavía debería estabilizarse ese punto? Los anuncios de inversión están siendo muy grandes, ¿eh? Sí. No estamos viendo mucha inversión ya, pero los anuncios de inversión están siendo importantes. Te lo pongo así, todos los números que dan hacia expectativas de inversión son buenas. Todos los números que demuestran inversión son mazo. Claro. No malos, mazo. Claro. A ver, por ejemplo, inversión extranjera directa. Con respecto a los últimos 2 años, aporte de capital puro se duplicaron. Ahora, están por debajo de lo que fue el 2017. Bien. Anuncio de inversión, se multiplicaron por 10. Claro. Pero bueno, tienen que llegar. Los números de inversión están mejorando, sí, pero todavía no son números altos, ¿no? Tendríamos que estar hablando de arriba de 8.000 millones de dólares de inversiones por mes y le estamos llegando, raspando, estamos ahí, pero no estamos arriba de 8.000 millones de dólares por mes, que para mí es el número, un número interesante, ¿no? Claro, claro. Sí. Así que nada, te diría que esos son los números de inversión. Está como ahí, a punto, pero todavía
todavía sin números ya fuertes, ¿no? Claro, no se cristaliza todavía. Hay muchos anuncios, No se pero no se cristaliza cristaliza todavía. mucho anuncio, algunos datos mejores, pero todavía sin una cristalización claro en lo que es la inversión, ¿no? Claro, Ya te digo, vas a los números de inversión bruta, octubre, por ejemplo, que es el último dato, se invirtieron 7.500 millones de dólares. claro. Y yo te digo, para tener un número que empiece a ser aceptable, tendría que estar hablando de 8.000 millones de dólares Bien. mensuales. Pero bueno, estás ahí. Sí, seguro. Y desde el punto de vista de un tema que siempre nosotros estábamos escuchando, el tasa de riesgo país, que es muy importante para el endeudamiento. Vimos que esta semana, por ejemplo, Santa Fe salió a colocar bonos, también otras provincias están justamente, Cava también salió a tomar deuda, y estamos entre 600 y 700 puntos de riesgo país. ¿Ves que eso puede llegar a cambiar el próximo año, llegar más a un ritmo de los otros países de Latinoamérica, por ejemplo, estar más en un 300? No sé si 300, pero para mí la clave es romper el piso de 500, ¿no? Una vez que empiezas a romper el piso de 500, ya estás en condiciones de colocar deuda en el mercado internacional. Y a partir de ahí, llegar a los 300 debería ser, en teoría debería ser más fácil, ¿no? Bien. Digamos, si vos buscas cuántos países latinoamericanos están en el rango de riesgo país entre 350 y 400 y 500, te vas a encontrar con que ninguno. Claro, claro. O sea, o tienen rango de riesgo país arriba de 500 o directamente no, o están abajo de 300. Claro, desde el punto de vista del equilibrio fiscal que intenta tener el gobierno y que quiere mantenerlo, lo tiene a rajatabla, vimos que en los últimos meses la recaudación impositiva se fue como estancando, o sea, no fue creciendo. ¿Ves que eso es sostenible en cuanto al superávit con el ritmo de recaudación que está teniendo el gobierno en este momento? Sí, porque es una decisión política. Está claro que la decisión política del gobierno es mantener su poder fiscal. Claro. Y lo que sí es cierto es que si Argentina no empieza a mostrar señal de crecimiento real, eso va a ser difícil de sostener, pero bueno, o va a ser cada vez más difícil de sostener, porque el gobierno además quiere bajar impuestos, entonces va a tener que hacer un esfuerzo fiscal. Y la verdad es que ahora ya no tenés mucho espacio licuando licuando el gasto, ahora tenés que ir haciendo recortes línea por línea y eso es mucho más difícil. Pero parece que la cuestión fiscal es una decisión política. Claro. Bien. Y por lo tanto, no le veo peligro. Sí, además que justamente uno de los proyectos es bajar la carga fiscal a las empresas, por ejemplo. Con el cambio de la Cámara legislativa, son unos proyectos que se va a impulsar, así que seguramente se tendrá que nivelar por otros puntos. Bueno, Fausto, realmente agradecidísimo de tu tiempo y bueno, gracias por toda la información que nos transmitís siempre con la solvencia tuya, así que bueno, estaremos en contacto nuevamente aquí por Radio Perfil. Muchas gracias, hasta luego. Por favor.